hace un par de semanas preguntamos en nuestro Twitter la siguiente pregunta. ¿Cómo opinan que deberían categorizarse los deportes a la hora de incluir a las personas trans? Lo justo sería que, por ejemplo, con las mujeres trans compitan y hay una serie de cuatro opciones. En realidad, la invitación era a sugerir cualquier otra opción que se les ocurra. Hubo un par como de agregados, Ujú. pero las cuatro opciones que pusimos fueron mujeres cis, hombres cis, otras personas trans y no binarios, y una cuarta opción, un poco menos específica, de depende del deporte. Bien, Eh, esas opciones, simplemente para que quede completamente claro, por si quedó muy separado de la pregunta inicial, es con quiénes deberían competir las mujeres trans. Y esas fueron las opciones. ¿Cuáles fueron los resultados, Mateo? A ver, mujeres cis 20%, hombres cis 8%, otras personas trans y no binarios y no binarias 28%, y depende del deporte, lejos el mayor porcentaje con 44%. Bien, vale aclarar que cuando buscamos porcentajes, no estamos bajo ningún punto de vista sugiriendo que la opción más votada vaya a ser la opción verdadera. Eso es algo que se conoce como falacia ad populum, que es plantear que un argumento es tan cierto como la popularidad que tiene. Sabemos que eso no es así y hay muchos ejemplos que demuestran que no es así. Pero para empezar a debatir el tema nos pareció interesante ver en qué punto está la gente, al menos la gente que accedió a esta encuesta, para saber qué idea tenían. ¿Hubo comentarios también? Sí, hubo un comentario agregado, o sea, una respuesta a la encuesta, eh, sugiriendo que debería haber una opción que sea con cualquiera de las opciones anteriores, digamos. Como incluyendo o sea, la cuarta opción no del todo, pero digamos que el criterio es como amplio a cualquier categoría. No estoy seguro de si se refería a que las categorías deberían, como o sea, a la hora de categorizar un deporte, actualmente es por género, independientemente de eh, si sea cis o trans. Pero, o sea, lo que yo entiendo de esta respuesta es que implica que hay que abolir eso y generar como como una única categoría de deportes, que es una Oh, opción válida. se entiende esa opción. Paralelamente, el mismo tema se puso en modo de encuesta, con no tanta participación en la página de Facebook, donde se trató de plantear la pregunta en términos dicotómicos. Sabemos que en algunos deportes con ciertas regulaciones, las mujeres trans actualmente compiten con mujeres cis o mujeres biológicas, es decir, que nacieron con una biología femenina. Y lo que vimos en ese caso es que, y las opciones que dimos en ese caso fueron a la pregunta, ¿estás de acuerdo con que las mujeres trans compitan con mujeres biológicas en deportes de alta demanda física? La idea fue reducir las opciones a un sí o no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y tratar de fomentar el debate de por qué sí estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo, tratando, por ejemplo, de evitar, como en la otra encuesta lo que pasó, la opción más votada fue depende del deporte. Claro. Honestamente creo que esa es la mejor respuesta porque podríamos acordar, al menos seguro entre nosotros dos, que si hablamos de deportes de poca demanda física como el ajedrez, verdaderamente es irrelevante que una mujer sea trans o cis para competir en un deporte como el ajedrez. Y claramente la controversia surge cuando hablamos de deportes en los cuales las diferencias biológicas entre hombres biológicos y mujeres biológicas tienen un impacto. Con Mateo hablábamos por fuera del aire de que algunas de estas diferencias tienen que ver no solo con la masa muscular, que en cierto grado se puede compensar con los tratamientos hormonales que algunas organizaciones deportivas exigen a las competidoras trans que hagan. En general suele ser un año de terapia hormonal
y menos de 10 microgramos por mililitro de testosterona en sangre, y ese es el requisito para poder competir. Lo cierto es que si bien eso ecualiza una de las variables que tiene que ver con el grado de desarrollo muscular durante ese año de terapia hormonal que disminuye, hay un montón de otras diferencias biológicas que tienen que ver, entre otras, con la capacidad de transporte de oxígeno en la hemoglobina que tienen biológicamente los hombres, que es bastante superior. Lo mismo con la capacidad de introducir aire a los pulmones en la caja torácica masculina comparada con la caja torácica de la biología femenina. Y esas cosas seguro que no se compensan con la terapia hormonal. Entonces, es entendible, sea cual sea nuestra opinión final, que para algunas personas les parezca intrínsecamente injusto que mujeres biológicas tengan que competir con mujeres trans que conservan esas ventajas competitivas. La pregunta interesante para mí es, si aceptamos que es internamente injusto que esa competencia se dé para el interior del deporte, la pregunta siguiente, por lo cual me gusta que haya contemplado otras opciones la primera encuesta de Twitter, es, ok, si acordáramos que no es justo que las mujeres trans compitan contra mujeres biológicas en deportes de alta demanda física, primero, ¿merecen competir en alguna categoría? Y si la respuesta es sí, merecen competir porque son seres humanos, acuerdo totalmente con eso. La pregunta es, ok, ¿en qué categoría? Creo que de las opciones que hubo, la más cuestionable para mí personalmente, no sé qué opina Mateo, que te voy a preguntar a continuación, la opción de eliminar las divisiones por categoría de género. Porque claramente esto está estudiado. Si, por ejemplo, hiciésemos que todos los deportes sean mixtos, es decir, que compitan tanto hombres como mujeres, sean cis o trans, en la misma categoría, hay muchos deportes, como por ejemplo el tenis profesional, en el cual lo que pasaría es que los competidores hombres pasarían a dominar la gran mayoría de las categorías principales, de ranking, que por ejemplo, en el tenis competitivo, casi todo el ranking de hombres tenistas podría vencer fácilmente, por estas ventajas competitivas biológicas, a la número uno, Sharapova, o según el término, de las mujeres tenistas. Y eso para mí crea un problema desde el vamos, porque terminaría generando una exclusión clara de las mujeres. ¿Qué Y opinas creo al que hay respecto? otra variable, Sí, hay por otra favor. variable dentro de la desigualdad entre hombres y mujeres, cis, que es eh, que en realidad más allá del aspecto biológico, que de nuevo depende del deporte, para mí tengo que comenzar, yo también voté, depende del deporte, pero hay otra característica que me parece que es no menor, que es que si vos estás hablando de crear una categoría única en fútbol, por ejemplo, la verdad es que las oportunidades, o sea que el terreno de juego simbólicamente no es el mismo Ujú, para un hombre cis que una mujer cis, ni, el tema es ese, los ujú. pibes típicamente, o sea, en especial en Argentina, tienen 5 años y ya están en una escuelita de fútbol. Ujú, Eh, para una mujer entrar en algún tipo de sistema de entrenamiento como un poco más intenso que no sea, no sé, juntarte con tus amigos o amigas a jugar al fútbol en una plaza, es más difícil. Y eso es una desigualdad de base, o sea, eh, cu- hablando como generalizando, ujú. creo que en la mayoría de los casos si yo a los 5 años hubiese dicho, por ejemplo, ¿no? Quiero jugar al fútbol, no hubiese tenido problema, porque clubes de fútbol, todos los clubes tienen fútbol Ujú, en este país. Eh, y yo no hubiese tenido problema, ni nadie de mi edad, prácticamente ningún otro hombre que yo conozco. Ahora, no es el caso, por lo menos lo que yo conozco, las experiencias de mis amigas que juegan al fútbol, y de lo que yo
entiendo de la apreciación que he visto de, no sé, los padres, por ejemplo. Está bien, ahora es algo que se está recién empezando a como concientizar un poco más, pero es algo que, de nuevo, yo me acuerdo de estar en el primario y tener una amiga que decía, che, ¿por qué nosotras, las chicas, no jugamos al fútbol en los horarios de educación física? Y que el profesor se indignase y le dijese no, porque qué sé yo, que es una excusa pedorra. Pero al final es eso, o sea, Ujú. muchas veces esta misma amiga recuerdo que me decía que le decía a los padres, che, yo quiero jugar al fútbol, y lo que decían es, no, ¿cómo vas a jugar al fútbol? Estás loca, eso no es para vos. Y después se lo justificaban con alguna cosa pedorra, como, no sé, porque el riesgo de lesionarte y qué sé yo, como si eso fuese influyente dependiendo del género, ¿no? Eh, Totalmente entonces, lo que estás planteando. creo que Sí, es, perdón, continúa. creo que es una característica más y creo que, a ver, es lo mismo que si vos dijeses, a ver, querés controlar, querés hacer un ranking, como mencionaste el tema del tenis, querés hacer un ranking de los empresarios más exitosos del mundo. Obviamente que llegar a número uno del ranking es mucho más fácil para un hombre que para una mujer, Totalmente. porque o sea, las mismas condiciones aplican para una empresa que para un club de fútbol, que tiene que ver con la aceptación social y cultural. Entonces, eso Totalmente. está bien, ser empresario no tiene ninguna característica biológica Ujú, necesaria, ujú. independientemente del género, digamos, ¿no? O sea, que puedas Sí. respirar más tiempo, no tiene nada que ver, Ujú. pero la condición de base de ser hombre o mujer ya marca una diferencia. Por lo tanto, yo también desacuerdo con la opción de generar una opción eh, Mixta. mixta, digamos, en términos profesionales. Que eso, de nuevo, tal vez otra interpretación que yo tuve después de releer Ujú. esa respuesta fue, tal vez a lo que se está refiriendo es como una, o sea, tal vez está haciendo una respuesta un poco menos eh, es- eh, ligada a la pregunta en sí mismo, sino eh, que sea como electivo, digamos, como mantener las categorías, o sea, generar distintas categorías y yo puedo ir a tal categoría siendo hombre trans o mujer trans, yendo a esta categoría o yendo a esta otra, pero bueno, eso me parece que ya incumple en el sentido de que no es un criterio sistemático, que es lo que se tiene a la hora de generar una categoría deportiva. Sí, o la pregunta ahí sería si realmente hay una elección. Si esa elección es una elección realmente Claro. libre, Bien. porque como muy bien decís, hay una desigualdad no solo biológica, que es la que empezamos a plantear, sino que hay una desigualdad cultural en términos de acceso a oportunidades entre el Claro. género masculino y el género femenino, con lo cual tenemos dos razones, una biológica y otra sociocultural, de por qué no sería buena idea hacerlo, al menos seguro que no sería una buena idea hacerlo en forma drástica y de un día para el otro, que sería eliminar cualquier tipo de categorización. Es decir, a veces generar categorías ayuda a equiparar desigualdades. Y en ese sentido, estamos de acuerdo que si bien el planteo podía ir más allá y no tenemos la posibilidad de hablar ahora en directo con la persona que planteó esa opción, eh, es posible que fuese más allá, que fuese al punto de, bueno, quizás no de un día para el otro, pero tendría sentido construir una sociedad en la cual en un futuro donde todas esas desigualdades socioculturales estén equiparadas, podríamos hacer algo así. Sin embargo, aunque eso pasara, no hay ninguna razón para pensar que las desigualdades biológicas se van a poder equiparar. Y en ese sentido, quizás lo que se me ocurre como un punto medio es, ¿qué tal si compitiendo mujeres trans con mujeres cis se crea una subcategorización interna que equipare por capacidad respiratoria, capacidad pulmonar, capacidad de transporte de oxígeno, y que entonces se siga permitiendo que mujeres trans, que claramente se identifican como mujeres, y eso no es una elección arbitraria, sino un fenómeno natural que experimentan, tanto como vos y yo experimentamos el fenómeno de sentirnos
pertenecientes al género masculino. En ningún momento decidimos deliberadamente, tengo la opción de identificarme como hombre o identificarme como mujer, decido identificarme como hombre. No, eso es un fenómeno completamente fuera de nuestro control, con lo cual sería injusto cuando ese fenómeno en las mujeres trans se dio de esa forma particular, nacer con un sexo biológico masculino, pero con una identificación, que también es un fenómeno natural, esto es lo que quiero destacar. Sí, seguro. No es volitivo, es decir, no hay un No, no, proceso no. de toma de decisiones. Esa misma naturaleza hizo que la identificación personal se dé hacia un género que no Exacto. machea con el sexo biológico. Sería Claro. injusto imponer algún tipo de castigo, algo que en ningún momento decidieron arbitrariamente y decir, ok, por eso que te pasa, te voy a... Porque, claro, yo entiendo la injusticia en esa competencia, en ese planteo que hicimos, y que sería injusto para mujeres cis porque tendrían menos chances de equipararse. También lo que pienso es, ok, eh, también sería injusto para esas mujeres trans quedar completamente excluidas de la competición Eso es o, yo. o como decían algunos de los comentarios que leí, que tiene mucho sentido, forzarlas, por ejemplo, a participar con hombres cis sería violentar esa percepción que otra vez Sí. no es una percepción voluntaria, sino la forma en la que naturalmente son las personas, forzarlas a participar. En ese caso, algunos plantearon justamente, ¿y si participan trans con trans? Es decir, mujeres trans entre mujeres trans. Sí, era una de las opciones Era de... una de las opciones, suena tentadora, pero ahí hay un tema de practicismo. Hay un tema de practicidad que tiene que ver con que no estoy convencido de que haya suficientes mujeres trans porque realmente es una minoría estadística, ergo la cantidad de mujeres cis habilita una competencia porque vas a tener suficientes sujetos para competir. El punto de vista práctico en este punto que me genera dudas es, ok, pero si fuese esa la opción, ¿alcanzaría la cantidad de mujeres trans para crear una categoría que pueda competir? ¿O también sería prohibitivo y finalmente con esa opción lo que estamos haciendo en términos prácticos en la realidad es excluir por completo a las mujeres Sí. trans? Y tampoco Entonces, creo que sí, incluso si hubiese, o sea, suficiente, la verdad no estoy muy enterado o sea, no no tampoco. tengo ningún número estadístico en mi cabeza, pero si los hubiese, que es una posibilidad también, supongo, eh, no creo, o sea, no sé si es la opción más inclusiva. Mirá, lo que a mí me pasa con esta idea, o sea, originalmente cuando me empecé a plantear esta idea, Ujú, lo que yo pensé inicialmente fue, a ver, eh, ¿cuál es la categoría, cuál es la característica que tiene, o sea, que necesaria para practicar este deporte que hace que una mujer cis y una mujer trans no puedan competir equitativamente? ujú, Todo esto basado en una noticia que me pasaste ujú, vos eh, de una carrera de atletismo, ujú. o sea, partiendo de ese deporte. Bueno, Perdón, ¿cuáles son? para que se sepa simplemente cuál es la noticia, en una competencia de atletismo en una universidad, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, había una mujer cis, una mujer biológica, que había entrenado arduamente para esa competencia con el objetivo de obtener una beca para ir a la universidad, una chica de secundario, y en la competencia por la política inclusiva de de esa escuela secundaria, compitió con dos mujeres trans que ganaron la carrera. Una salió primera, otra salió segunda y tercera salió la mujer, la chica biológica. Entonces, el planteo que surgió en varios lugares a partir
de esta noticia es: qué injusto para esta chica biológica que no tenía chance de ganar y obtener su beca por más, por más esfuerzo que aplicara. Y lo tentador de este argumento para mí, que me hizo empezar a reflexionar sobre el tema, si bien creo que todavía no tengo una opinión 100% definida, es el hecho de que esta situación se da en muchísimas esferas, es decir, todos tenemos un set diferente de privilegios que otros, con lo cual el esfuerzo en muchas situaciones no es suficiente para que la competencia, puede ser en lo laboral, en lo económico, en lo académico, sea verdaderamente justa. Algunas personas nacen con una biología que los hace tener un coeficiente intelectual más alto, o que los hace tener un color de piel que es socialmente más aceptable, o que los hace pertenecer a un grupo étnico o un grupo sociocultural que los hace más privilegiados. Entonces, el planteo en esta situación es interesante, porque lo que te están diciendo es: seguramente en todo aspecto sociocultural, las mujeres trans que estaban compitiendo tienen desventajas comparadas con esta chica eh, cis. Y uno de los comentarios que alguien hizo en el Facebook sobre este tema es que de por sí, en la mayoría de las cosas, las mujeres trans tienen muchos menos privilegios, por decirlo de alguna forma, que las mujeres cis. Mm. Obviamente las mujeres cis tienen muchos menos privilegios que los hombres cis, pero en el punto específicamente deportivo, de un deporte, no el ajedrez, sino atletismo, de alta demanda física, es perfectamente entendible que lo que genere controversia es el hecho innegable para mí desde lo científico de que en esta competencia las dos mujeres trans contaban con un privilegio biológico, que son los que hablamos antes: la capacidad respiratoria, la capacidad de transporte de oxígeno, etcétera. Hay muchísimos más, eh, que no contaba la mujer cis, que se quedó sin beca. Puedo reconocer que hay algo de injusto en esa competencia, y uno puede sentir empatía por la mujer cis que quedó en tercer puesto. Me parece que eso es justo también. El tema es que no deberíamos dejar de debatir una vez que, aunque llegáramos a la conclusión de Claro. que en ese deporte, en esa situación, en esa competencia, con una beca académica en juego, esa competencia es injusta, no deberíamos cortar el debate ahí. Deberíamos seguir preguntándonos: ok, si acordamos que en este caso específico hay algo injusto, ¿cómo seguimos? Mira, ahí ese es o sea, ese es Es la decir, base de perdón, la pregunta en realidad del planteo. exacto, perdón, lo último para terminar de cerrarlo y te cedo la palabra. ¿Cómo seguimos? Me refiero a: llegamos a la conclusión de que ese tipo de competencia no es completamente justo. Claro. Ahora bien, ¿qué hacemos con las mujeres trans que quieren competir deportivamente si no les permitimos competir en ese contexto por las razones que dijimos? ¿Qué alternativa hay? Y la Claro. pregunta, como estabas diciendo, es esa. Si la respuesta no es que compitan con mujeres cis, ¿con quién compiten? Vale, claro. Mira, yo de base, ¿no? Como para aclarar esto primero, me parece que no hay ninguna opción 100% justa porque hay una Totalmente. realidad que no tiene nada que ver con cómo organizas un deporte y que tiene que ver con una cuestión social, una cuestión cultural, de que, de nuevo, las condiciones dadas no son las mismas, aunque seas, o sea, digamos, siendo trans, no son las mismas desde, o sea, quiera ser deportista o no. Es decir, ya Ujú. de base, si ni siquiera te importa el deporte, igual las condiciones no son las mismas. Y esa injusticia, organizar mejor el deporte no la va a solucionar. Ujú. Y hasta que no solucionemos eso, eh, no va a haber una respuesta 100% Perdón, justa.
Perdón, ahí estoy levemente en desacuerdo, lo cual siempre es bienvenido en No, no, este. no. A ver, Te, que te digo en sea. qué, te digo en qué, que yo creo que es válido apostar a resolver microproblemas, Sí, no, eso aunque, seguro. aunque antes no hayamos resuelto el problema macro. No, Yo no, creo, no, más vale. Y creo que ok, es una herramienta, creo que la inclusión en los deportes, que a ver, los deportes son algo eh, como de las cosas más populares que hay, ujú, como a nivel general en todos los países, se van diciendo deportes, pero el deporte es algo como que tiene la capacidad de ser muy inclusivo. Me ujú. parece que tener un deporte lo más inclusivo posible es algo que contribuye un montón a la causa de incluir o de limitar esa injusticia en términos sociales. Me Totalmente. parece que es eso de base, pero Totalmente, no soy de un nuevo, cuando fanático, tratás, no, perdón, solo quiero aclarar, no soy un fanático de los deportes, pero reconozco que el deporte tiene esa capacidad, sin duda. Continúa. por eso. Entonces, a ver, creo que hay dos preguntas, o sea, la pregunta la puedes pensar en dos términos. Puedes pensar, ¿qué es lo más justo deportivamente? Como si estuvieses haciendo correr dos robots entre sí y Ujú, estás tratando de medir las variables, a ver cuál es la ujú. condición, o sea, un estudio casi científico, o qué es lo mejor para tener un sistema inclusivo que lleve, o sea, que resalte las mejores características de los deportes. Que de Ujú. nuevo, me parece que considerando todas las características negativas que tienen los deportes, de nuevo en especial en este país, eh, me parece que es más importante que hacer una medición científica que sea el terreno más justo. O sea, no estás tratando de medir nada, estás tratando de o sea, me parece que es prioritario eso. Me parece que la inclusión de las personas trans es más importante que tener un deporte teóricamente planteado con condiciones. O sea, se entiende para dónde voy. Entiendo. Entiendo que estás planteando una dicotomía justicia deportiva versus justicia social. Me parece Claro. que es un planteo totalmente interesante y útil. Lo que creo al mismo tiempo es que, como estabas diciendo en algún momento antes, probablemente como pasa en todos los casos en los que existe una desigualdad de base, tenemos que aceptar la posibilidad de que no haya una solución No, no, no. que vaya a ser Eso, completamente inclusiva y completamente justa. por A eso, lo por eso. mejor que podemos apelar es a tratar de pensar juntos en de todas las opciones posibles en términos prácticos. Por Es eso. decir, Y, alguien o sea, podría, sí, es decir, claro, lo que. el ideal, si nos olvidamos de la practicidad, la verdad es que la solución ideal sería realizar una modificación biológica que equipare todas las variables y se acabó el No, no, problema. bueno, pero. No, A no, pero lo ver. que digo es, como no podemos hacer eso, No, no, obvio. tenemos que conformarnos con una solución. Hay un conflicto de intereses. Es claro que en este caso tan específico se genera un conflicto de intereses entre un grupo que es el de las mujeres trans y un grupo que es el de las mujeres cis, específicamente en el contexto de la competencia deportiva. Posiblemente no existe una solución perfectamente justa y siempre vamos a terminar en algún aspecto, en algún porcentaje, siendo parcialmente injustos, pero la injusticia, si bien posiblemente no se pueda eliminar de cuajo, sí se puede reducir lo máximo posible. Exacto. La pregunta en Ese este era mi punto. caso, sé que lo es, por eso simplemente estoy reformulando lo mismo que Claro. dijiste, Sí, no sí. estoy diciendo nada muy distinto, pero poniéndolo en estos términos, lo que todavía me cuesta hacer es llegar a estar completamente convencido de todas las opciones posibles, cuál es la mejor en términos de minimizar la injusticia. Mirá, ¿Cuál yo de sería nuevo. tu propuesta? Lo que yo estuve pensando, de Ujú, nuevo, creo que por eso voté lo que voté en las opciones de la encuesta. ujú, Me parece que no es lo mismo analizar
un deporte como el fútbol, un deporte como puede ser cualquier otro, que un deporte del estilo, no te hablo del ajedrez, te hablo de específicamente, no sé, el atletismo o natación o este tipo de deportes más ligados al olímpico también. Cuestión, creo que la capacidad, a ver, marcando una diferencia, ¿no? Con un deporte como el básquet, por ejemplo. La diferencia, perdón, de nuevo. La Ujú. diferencia entre lo que podés hacer teniendo una limitación física en el atletismo y en el básquet o el fútbol o otro deporte es distinto, digamos. A ver, yo creo que es mucho más influyente tener una ventaja física y que la ventaja física eh, es mucho menos equiparable y mucho más difícil de reducir en el Ujú. atletismo o en la natación que en tal vez otro deporte. Y creo que tiene que ver con que, a ver, yo juego al básquet en primera y la verdad es que la diferencia mía física con los otros jugadores es enorme. Primero una cuestión de edad, una cuestión de altura y una cuestión de peso. En las tres hay mucha diferencia con la Ujú. gente con la que suelo jugar. Para la gente que no te conozca personalmente, en todas esas variables estás por Claro, debajo. sí, sí, sí. Tenés poca edad, poca altura comparativamente y poco peso, Sí. para que sepan. Sí, y aparte así, como poca experiencia, digamos, Ok, pero la eso, no, experiencia, está bien, pero la experiencia es algo claro, reversible, por eso, la altura es irreversible. Y esa distinción de es ese va mi importante. punto, Bien. por eso, lo que me pasa es que yo pienso, a ver, si tengo que, no sé, si tuviese que hacer un deporte como eh, atletismo o natación o qué sé yo, la diferencia que tendría sería mucho más grande. Ujú. Yo, en la situación que estoy, que es una desventaja física, eh, tengo la opción de pensar mi juego, pensar mi estilo de juego, pensar qué aspectos focalizar Ujú. y decir, ok, está bien, yo no voy a ganar por fuerza jamás Ujú. y tirar encima de esta persona, no lo voy a hacer jamás. Ujú. Y entonces esto no lo voy a hacer, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué ventaja tengo? Ujú. Por ahí, no sé, que soy más rápido que el resto. Ujú. Entonces, bueno, me concentro mucho en entrenar el contraataque, por ejemplo. Ujú. Me concentro mucho en los aspectos donde la diferencia no es, o sea, esa velocidad o agilidad extra que tengo hace que, no sé, cuando yo tiro de larga distancia, el tiro salga más rápido y al tener, o sea, tengo un mayor grado de precisión. Entonces, Bien. puedo compensar deportivamente en un Ujú. deporte donde el objetivo es hacer puntos y que no te hagan puntos. Bueno, puedo buscar una manera de decir, ok, Ujú. no lo hago de esta manera, pero lo hago de esta otra. Bien. Ahora, esto no es algo que puedas hacer en atletismo. No, no puedes decir, Ujú. ok, yo tengo piernas más cortas, así que nada, es así, tengo piernas más cortas, menos capacidad pulmonar, lo que sea. No hay una capacidad técnica que te permite, de nuevo, obviamente, las horas de entrenamiento son otra variable fundamental, Ujú. pero dos personas con la misma cantidad de horas de entrenamiento, Ujú. eh, o sea, la cantidad de horas que yo pueda entrenar puede compensar la diferencia física de alguien que no entrena. Es decir, por más que la otra persona mida 2 metros y pese 120 kilos, si yo entreno lo suficiente, mi destreza, lo que sea, mi técnica, Sí. puedo compensar. O sea, eso por otro lado, pero entre dos personas que entrenan profesionalmente o con ese Ujú. nivel, o sea, de lo que se compite en las universidades de Estados Unidos, el factor físico, o sea, como cuando cancelás entre sí el factor del entrenamiento y el esfuerzo, etcétera, eh, el factor físico se vuelve más grande todavía. Y de nuevo, Se vuelve compensarlo por fundamental. otro lado.
es eso, es así, dos personas que entrenan 5 días por semana, X cantidad de horas, al final, ¿a cuál le apostarías? Porque, a ver, hay más factores, que tengas un buen día, que X, ¿no? Pero ¿cuál es el que va a tener la ventaja? Y el que tenga, o sea, el que tenga la mayor cantidad de ventajas físicas. Fíjate, Usain Bolt, el tipo más rápido del Ujú, mundo, da 3 pasos y hizo 150 kilómetros. Se nota que no es, o sea, que si yo entrenase lo mismo o si otra persona entrenase lo mismo que Usain Bolt, como me imagino que hacen un montón de otros ujú, deportistas, ujú, esa diferencia física no la pueden compensar. O sea, compensar con horas de entrenamiento que no existen en el día. ujú. Correcto. Por eso me parece que depende del deporte. Estamos totalmente de acuerdo con ese punto. El problema es que aunque todos acordemos en depende del deporte, sigue sin resolverse el problema. Claro. Ahora, ahí va Haciendo, la es segunda decir, parte de eso. exacto, para llegar a esa parte, yo lo que plantearía es lo siguiente. Estamos todos de acuerdo de que depende del deporte. Hablemos, por tomar un ejemplo, pura y exclusivamente de atletismo. Y olvidémonos del básquet, del fútbol, del ajedrez y de cualquier otro deporte. Esta situación, este ejemplo, que abre el debate de cierta manera, es atletismo y es una competencia en la cual está la opción de que las mujeres trans compitan con mujeres cis o la opción de que no lo hagan. En esa situación y limitando el análisis pura y exclusivamente a esa situación, porque a veces lo que pasa es que un análisis puede estar fallado de base cuando intenta abarcar más de lo que debe. Ejemplo, voy a aportar ahora desde una analogía médica. Si tenemos un antibiótico y nos preguntamos, ¿sirve el antibiótico para la infección? La verdad es que la respuesta va a ser depende de la infección. Nunca vamos a poder medir la Mm. efectividad del antibiótico hasta que no vayamos infección por infección y lo probemos específicamente para ver si funciona o no funciona en cada una de esas infecciones. Uso esta analogía para ahora decidir, ok, empecemos por uno, porque la verdad es que hay muchos deportes. Quizás sería ilógico intentar buscar una respuesta universal a este dilema que se plantea, este conflicto Seguro. de intereses, una única respuesta para todos los deportes. Si empezamos con uno, que es el de este ejemplo, atletismo, tenemos esta situación. Existen mujeres cis que quieren competir, existen mujeres trans que quieren competir. ¿Dónde ponemos a cada una? Y ahí es Mirá, cuando, limitándonos a eso, ¿cuál es tu planteo? yo creo que la opción, o sea, analizándolo, que es un sistema que no es eh, innovador, que no es algo experimental, es algo que se hace eh, en otros deportes, por ejemplo, la MMA, Ujú, o entiendo que en el boxeo también, digamos, las artes marciales, etcétera, que es hacer distinciones dentro de, eh, o sea, si vos hicieses una lista de todos los competidores hombres trans y cis y otra lista con todas las competidoras trans y cis. Esa ujú, sería la primera diferenciación que tiene que ver con eso que decías al principio vos, ujú. de una cuestión social y que el punto de base no es el mismo, independientemente de si sea cis o trans, que las condiciones no son las mismas para ponerte a entrenar X deporte, etcétera. Sí, Entonces, eso me parece que, equiparar desigualdades sociales. claro, Empezaríamos por ahí. me parece que es el primer punto. Entonces, yo creo que mantener la diferenciación de mujeres sean cis o trans por un lado Bien, y hombres sean cis o trans por el otro, me parece que en principio no se me ocurre otra mejor solución. estoy de acuerdo. Después, dentro de eso, ok, igual que pasa, o sea, lo que te digo, por ejemplo, me pasa a mí. Está bien, yo o sea, soy igual de hombre cis y socialmente tengo los mismos privilegios que mis compañeros o los jugadores de los clubes contra los que juego. Ujú, Eh, Sin embargo, la diferencia física está ahí todavía. ujú.
ok, en mi deporte, que es el básquet, lo puedo solucionar. En estos deportes de los que estamos hablando, como dijimos, la solución, o sea, o sea, No, es no un va a problema poder venir, que no puedes bordear. o al menos no se puede bordear desde lo individual. Y cuando las Claro, cosas, y perdón, igual. es una leve digresión, pero lo mismo pasa con las políticas sociales. El objetivo es poder bordear las cosas que individualmente no Obvio. pueden bordear las personas. El argumento libertario, con el que estoy completamente en desacuerdo, plantea que las personas, con su propio esfuerzo, voluntad Sí, e tal. intenciones, pueden bordear esas desigualdades. Toda la evidencia fáctica y todas las observaciones que tenemos muestran que eso no es así. Si nazco, si mi nacimiento es ciego, sordo, tonto o lo que sea, voy a tener ciertas limitaciones que no voy a poder compensar Seguro. individualmente Que para llegar al mismo lugar. no significa que no haya gente que lo haga, pero es una cuestión, de nuevo, estadística. En Si es, algunos casos sí, pero en algunos otros casos no. Podemos dar varios ejemplos de gente que si tiene ciertas limitaciones, seguro que no va a llegar a ciertas cosas y hasta cierto punto es entendible por qué alguien con un retraso mental severo no va a llegar a ser físico nuclear, por ejemplo. Y ahí sí, ni siquiera se me ocurre en ese ejemplo cómo podría hacer un sistema justo para que llegue en forma eficaz. Pero hay otros casos menos extremos en los cuales sí puedo ver como alguien que nace en una familia pobre, sin oportunidades, con las políticas externas a través de impuestos, a través de distribución de la riqueza, puede hacer que las oportunidades queden equiparadas. Volviendo a esto, porque creo que este tema, como decía antes, el deporte no es mi mayor interés, pero abre la discusión un montón de cosas que no aplican solo al por eso. deporte. Sí, sí, Y estoy, exacto. sé hacia dónde está yendo, te voy a dejar llegar. Es muy loco que sin haber acordado previamente, puedo asegurarlo, en esta solución, yo ya venía pensando en esa dirección. Es decir, ok, a diferencia del básquet u otros deportes, en atletismo, por ejemplo, los individuos no van a poder compensar esas diferencias. Mm, Entonces, si no lo puede compensar el individuo y nos interesa que se compense, sí, lo que tiene que compensarlo es el sistema mismo. En este claro. caso, te dejo continuar. ¿Cómo se te ocurre que el sistema podría generar una compensación en atletismo con transexuales y cisexuales? De nuevo, una vez solventado esto, o sea, solventado, ¿no? Pero, o sea, una vez considerado esto de la cuestión social y la cuestión cultural, manteniendo la división que hay, eh, que tenemos o sea, un grupo de gente, digamos, independientemente de sea cis o trans, un grupo de gente deportista, eh, en la que nos tenemos que concentrar en lo físico, que es o sea, el punto de conflicto que estamos teniendo. Bueno, ¿cuál es la solución? La que se me ocurre a mí es lo que Ujú, te digo, una versión de lo que se hace en la MMA, en boxeo, en ese tipo de deportes, ujú. que es una división basada en características físicas. Perfecto. Ahora, a ver, esto sea, no sé, no estoy seguro de cómo funciona el atletismo, y no sé si es una cuestión de, no sé, si tus piernas miden entre esto y esto, o si medís vos esto y esto, o eso es irrelevante para esta discusión, pero pasa por ese lado, o sea, nivelar, hacer como distintas categorías, como, o sea, eso, categoría pluma, como el nombre que le quieras poner, pero una Totalmente. categoría A de que vaya, que comprenda a la gente entre no, como una parte del espectro ese, eh, y otra que a partir de donde terminó la lista anterior siga hasta el otro Ujú. punto, y esto obviamente diseñarlo requiere un estudio de eh, ¿De de considerando estas variables, cuáles son las eh, variables más claro, significativas que vale la pena ajustar?
Me parece que llegaste exactamente al punto al que yo quería llegar. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero puedo decir con convicción que en esto estamos de acuerdo y que, para resumir un poco e ir cerrando el tema, acordamos que el método ideal para resolver este conflicto, que es el tema que abrimos, y vamos a seguir abriendo otros conflictos, pero para el día de hoy, lo óptimamente justo, y O sea, recalco la mejor óptimo, opción, digamos, de lo que se nos ocurrió. la opción de lo que se nos ocurrió, y justamente la idea de este espacio es que siempre que llegamos a una conclusión, vamos a estar abiertos a cambiar nuestra conclusión si se nos presenta evidencia o argumentos que sean más sólidos que los que estamos usando. Y De eso es el hecho, aprendizaje. es probable que cuando subamos esto a nuestras redes sociales venga acompañado de una encuesta de si están de acuerdo ustedes con eh, este planteamiento que hicimos hoy, que justo hoy terminó siendo muy similar entre los dos. Ujú. Eh, eh, pero nada, nos interesaría que si tienen una opinión, o sea, que si piensan lo mismo, nos hagan saber, y que si piensan distinto nos expliquen por qué y qué cambiarían o dónde creen que está la razón para decir que no a esto que estamos planteando. Totalmente, el objetivo es ese. La idea no es imponerles una versión, sino compartirles a qué conclusión llegamos, estando abiertos a que con la interacción con ustedes podamos ir llegando a conclusiones progresivamente mejores, no solo con este tema, sino con todos los temas que vamos a debatir en este espacio. Para resumir, como les decía antes, no planeamos esta conclusión compartida, la tenemos que formular, ponerla lo más claro posible. Con estos temas tan difíciles es muy común que se den malos entendidos, y la idea es, con lo que puedo resumir ahora, es que nuestro planteo es que la forma de minimizar, nunca eliminar, pero minimizar la injusticia en esta situación sería que la competencia en deportes de alta demanda física, y aclararía por lo que dijo Mateo, no compensable por mecanismos individuales, Sí, crear subcategorías, es decir, crear categorías hombres cis y trans y mujeres cis y trans, y dentro de cada una de esas categorías crear subcategorizaciones ajustadas a las variables más significativas. Ejemplo, si la variable más significativa o una de las más significativas es la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, siempre va a haber un punto de corte arbitrario, pero crear categorías lo más consistentes posibles con la biología y con el outcome deportivo entre capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Ejemplo, y que sean, lo más probable igualmente es que terminen dándose agrupaciones en las cuales más mujeres trans entran en la categoría de alto transporte de oxígeno que mujeres cis. Pero si juntás esa variable con las otras variables, se pueden dar fenómenos mixtos en los cuales se puede respetar la percepción de género de cada persona y al mismo tiempo equiparar lo máximo posible la justicia deportiva. Hasta ahora llegamos a esa conclusión como la mejor forma de simultáneamente atender a la justicia deportiva y a la justicia social. estoy de acuerdo. Me parece que estamos por ahora. Como decía Mateo, lo más valioso de este espacio es la interacción con ustedes. Creemos firmemente que el debate puede ser terapéutico, de ahí viene el nombre de Debaterapia, ya que hemos visto en nosotros mismos y en otras personas cercanas cómo algunas personas, en ciertas circunstancias, cuando somos presentadas con argumentos sólidos, consistentes y basados en una lógica racional, pueden pasar de tener creencias que no funcionaban tan bien a tener creencias que funcionan mejor y se condicen mejor
no solo con la realidad observable, sino también con el objetivo moral que tenemos como sociedad, que nos gustaría pensar que, sea cual sea la forma en la que lleguemos a esa conclusión, todos estemos de acuerdo en que el objetivo final, el objetivo moral final de cualquier sistema legal, de reglamentación deportiva, etcétera, es maximizar el bienestar y disminuir el sufrimiento en la mayor cantidad de personas posibles. ¿Estarías de acuerdo con esa Sí, definición? sí, Perfecto. totalmente. Siendo ese el planteo, les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Si llegaron hasta este punto, vamos a seguir con nuevos temas, con nuevas ideas, con nuevos debates. En la medida que crezca, quizás no, pero nuestra audiencia vamos a tratar de tener optimizar el debate con la mayor cantidad de gente posible y creo que todos podemos salir beneficiados. Sí, acuérdense que tenemos tanto Twitter, que es @debaterapia, como Facebook, que tiene ese nombre, la página Debaterapia. Y normalmente antes de hablar de uno de estos temas, como hicimos para hablar de este tema, hicimos una encuesta. Es probable que para el próximo también hagamos alguna pregunta, alguna encuesta, algún tipo de interacción como para tener alguna idea de qué piensan ustedes, para incluirlo un poco en el capítulo. Y obviamente también, de nuevo, una vez, lo que más nos interesa también es la comparativa entre cuál fue la respuesta inicial y la respuesta después del capítulo. Así que de este tema también vamos a volver a preguntar. Así que si llegaron hasta este punto, están más que invitados a contarnos eso, qué pensaban inicialmente, si algo les cambió, si están más convencidos todavía de lo que pensaban antes. Eso es como muy interesante analizar. No hay respuestas incorrectas. Mientras sean genuinas y verdaderas, aceptamos cualquiera de esas versiones. No Lo es. importante es lo que realmente les pase con sus creencias. Las creencias pueden debilitarse, fortalecerse o permanecer iguales. No estamos para juzgar ninguna de esas opciones, simplemente saber cuáles son las que le pasan a cada uno. Luego, simplemente como breve anticipo, antes de finalizar, otro tema que se ha estado tratando en algunos espacios tiene que ver con el ateísmo y la creencia en un Dios. Hay interacciones que han surgido con ese tema y que en la próxima emisión vamos a tratar. En algún momento, algo que se me ocurre cuando tengamos cierta audiencia es empezar a preguntar de todos los temas que nosotros nos interesan, o que recolectamos de los intereses que nos manifiesten, hacer encuestas sobre cuál de esos temas les gustaría que sigamos hablando en la próxima transmisión. No sé qué opinas al respecto, Mateo. Sí, sí, definitivamente. Estamos de acuerdo, no siempre va a pasar, pero hoy es el caso. Muchas gracias por escucharnos, ha sido un placer.